Hola, mi nombre es José Esquivel Román, soy sociólogo y facilitador de la sesión del día de hoy de Introducción a la Economía Política. Este es el cuarto o quinto año que acompañamos a la Escuela de Formación Sindical Luisa González Gutiérrez para el sindicato APSE, y es todo un placer estar, ahora en esta nueva modalidad más virtual que nunca. El día de hoy, como mencioné, vamos a dar un repaso al tema de la economía política. Las y los invito a la revisión de los textos y podemos utilizar como base algunas preguntas generadoras que iremos viendo en la siguiente presentación. A la hora de revisar los textos, posiblemente alguna de las preguntas fundamentales que tendríamos que hacernos es la búsqueda de los conceptos más destacados, la definición de qué es el capitalismo, en qué consiste el capital, cuál es el proceso de producción capitalista, y ahí podemos introducir otros conceptos como valor de uso, valor de cambio, plusvalía, fuerza de trabajo, explotación capitalista. Son algunos de los elementos posiblemente más importantes a la hora de revisar los textos y que nos queden algunas nociones claras para poder seguir con la reflexión sobre la realidad política económica de nuestro país y en general de nuestra región en un contexto de un mundo cada vez más globalizado. Algunos elementos históricos también es importante que se tomen en cuenta. Por ejemplo, cómo era antes del capitalismo, cuáles eran las características del feudalismo, en qué consistió la revolución burguesa, qué es el liberalismo, cuáles son las características del imperialismo, el tema central a la hora de hacer análisis desde países periféricos, desde los países latinoamericanos específicamente. Y cómo nace el neoliberalismo, esa última faceta o la faceta más nueva del capitalismo que tan duro ha golpeado a las economías latinoamericanas en los últimos 30-35 años. Una definición del concepto de capitalismo inicial, y ponemos ahí en la presentación temporal, digamos, muy básica para empezar a reflexionar, es entender que el capitalismo es un sistema. Es un sistema no solo económico, es un sistema también social, con repercusiones políticas, que generan ciertas características culturales. Pero en este sentido de economía política, vamos a restringir un poquito el concepto y vamos a entender el capitalismo como un modo de producción. Y es un modo de producción históricamente determinado. En otras palabras, la historia, las relaciones sociales, las relaciones de poder, sobre todo entre clases, no solo entre clases, pero sobre todo entre clases sociales, determinan las características fundamentales y también las características particulares, los detalles del modo de producción. Destacamos que este modo de producción debe ser entendido como un conjunto articulado de relaciones sociales. En otras palabras, no entendemos la economía como un juego simplemente de oferta y demanda inconsciente en donde hay una mano invisible del mercado que todo lo mueve. No, lo comprendemos como relaciones entre personas, entre clases sociales, entre distintos actores en una sociedad que toman decisiones, que actúan de cierta manera y construyen un modo de producción. Por supuesto, las relaciones de poder son fundamentales a la hora de comprender ese conjunto articulado de relaciones sociales. Como decía, el capitalismo no es solo esto, es algo bastante más complejo. Pero cuando hablamos de capitalismo también estamos hablando de un sistema que produce mercancías, que produce una plusvalía, que produce subjetividades, normalmente subjetividades alienadas, que produce una determinada forma de hegemonía política, pero también de hegemonía cultural. También hablamos de una producción de violencia sistemática en el capitalismo. El capitalismo es violento y el capitalismo incorpora esa violencia de forma esencial en su ser. Y también la producción de relaciones sociales de capital. Esto más adelante, en la siguiente filmina, vamos a ver un poquito la definición de capital. Vamos a entender que capital es una relación social de producción, o sea, es una forma determinada en donde personas están en interacción para producir. En una relación social de producción que está relacionada, por un lado, los dueños, los propietarios del dinero
y los medios de producción, y por el otro, las personas que solo tienen su capacidad de trabajar. O sea, estamos hablando de dos clases sociales, la clase burguesa o los capitalistas, de nuevo los que son propietarios de los medios de producción. ¿Y qué es un medio de producción? Bueno, la tierra, un edificio, una tienda, una fábrica, etc. Y por otro lado están los trabajadores, las y los trabajadores. ¿Cuál es la característica fundamental de las y los trabajadores? Que no son dueños de medios de producción. Ellos únicamente cuentan con su fuerza de trabajo, o sea, su capacidad física e intelectual para incorporarse a un proceso de producción. Y ahí, bueno, ahí están las compañeras misceláneas, ahí está el compañero que recoge la basura en los camiones de la municipalidad, ahí está el compañero informático, ahí está también el ingeniero, ahí está el abogado. Son personas que no son dueñas de sus medios, de los medios de producción que se utilizan, son dueñas de su fuerza de trabajo. Y el capital entonces consiste en esa relación social de producción entre estas dos clases sociales fundamentales, la burguesía y la clase trabajadora. El capital es un valor en movimiento y en transformación. ¿A qué se refiere en transformación? Bueno, es que el capital al inicio tiene forma de dinero, tiene forma de medio de producción, de tierra, por ejemplo. Pero cuando esa tierra recibe el trabajo, la fuerza de trabajo de un campesino, eso se empieza a transformar en una mercancía, en un producto. De esa tierra y de ese esfuerzo de un trabajador salen los bananos y las piñas que producimos en Costa Rica. Bueno, cuando se le agrega ese trabajo, se produce esas piñas, ese banano, y se incorpora al sistema de circulación. O sea, se ubica ese banano y se ubica esa piña en el mercado y se vende. El capital de nuevo tiene otra transformación, ahora es una mercancía. Y cuando alguien consume esa mercancía, de nuevo el capital toma forma de dinero. Ahí vemos que el capital pasa siendo un medio de producción inicialmente, después pasa a tener el trabajo, el esfuerzo de un campesino, después se mete en el sistema de circulación del capital, se crea una mercancía, se consume la mercancía y de nuevo ese capital se transforma en dinero. Es un ciclo en movimiento y en transformación constante. Hay otro concepto que está asociado a este proceso de producción, a este proceso de circulación del capital, que es fundamental y es el concepto de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Ok, la plusvalía es ese trabajo, esa riqueza que produce un obrero, una obrera, un trabajador, que no es reconocido salarialmente. En otras palabras, ese trabajador que está 8 o 10 horas en la fábrica, que se le pagan 15.000 colones por esa jornada laboral diaria, bueno, resulta que esos 15.000 colones que se le reconocen es su salario, pero ese trabajador posiblemente en esa jornada laboral produjo productos o servicios equivalentes, digamos, a 40.000, 50.000 colones. De esos 40.000, 50.000 colones, una parte es para lo que se conoce como capital constante, en donde se incorporan las máquinas, los implementos de trabajo, etc. Y por otro lado, el capital variable, el salario de ese trabajador. La diferencia, ese dinero no reconocido salarialmente o que no es necesario para los insumos de trabajo, es la plusvalía. Y esa plusvalía es apropiada de forma privada. ¿Por quién? Pues por el burgués, por el capitalista, por el dueño de la fábrica en este ejemplo. Este concepto de plusvalía es lo que nos permite comprender cómo el dueño de la fábrica llega a la fábrica, si es que llega, en un Mercedes-Benz y el obrero llega en autobús. Es lo fundamental este concepto para entender también la lucha de clases y el antagonismo que se vive en el capitalismo. ¿Por qué? Porque si ese trabajador se organiza con otros trabajadores para luchar por un aumento salarial, entra en una tensión marcada con los intereses del burgués, del dueño de la fábrica. Por supuesto, si esos trabajadores en lugar de ganar 15.000 colones por su jornada laboral diaria, pasan a luchar por un salario de 20.000 colones, el capitalista deja de recibir esos 5.000 colones por cada uno de los trabajadores. Es una pérdida. En otras palabras, el bienestar del trabajador
implica una pérdida para el burgués. Y por el contrario, las ganancias del burgués implican potenciar esa explotación económica que se hace hacia el trabajador. Algunas veces tiene una expresión salarial, más o menos pago, otras veces también es intensidad de trabajo. Ese trabajador sigue trabajando 8 horas, pero se agrega una intensidad en el trabajo que hace que produzca, en lugar de 30.000 o 40.000 colones en su jornada laboral, produzca 50.000 o 60.000 colones. Muchas veces los avances tecnológicos permiten estos saltos en cuanto a la productividad de un trabajador. ¿Qué había antes del capitalismo? Bueno, fundamentalmente, sobre todo en las sociedades europeas, las sociedades asiáticas tenían también algunas particularidades que no vamos a ver el día de hoy. En las sociedades europeas lo que reinaba, nunca mejor dicho, era el feudalismo como sistema económico, que iba de la mano con la monarquía como sistema político, ¿no? No existían repúblicas, no existían democracias, no existían estados, existían monarquías operando bajo un modo de producción feudal. Ahí hablamos de un modo de producción en donde no se da la propiedad privada como la conocemos hoy en día, sino que todas las tierras y todos los medios de producción, o por lo menos los fundamentales, estaban en manos de la monarquía, de la corona, de la nobleza. En estas sociedades, pero también en estas sociedades precapitalistas, pero en otras sociedades precapitalistas, por ejemplo en América Latina, las sociedades indígenas, hay una relación mucho más directa respecto al ser humano y de sus condiciones de vida. Digámoslo así, el acceso a la tierra era fundamental para garantizar la vida. De ahí se produce la ropa, de ahí se producen los alimentos, de ahí se producen los materiales necesarios para el vivir, para un hogar. Y se habla de que en esa época precapitalista hay una mayor preponderancia de lo que se conoce como el valor de uso. ¿Cuál es el valor de uso? Bueno, el valor que se le da a la utilización de un producto o de un servicio, a diferencia del concepto de valor de cambio. Ese valor de cambio normalmente se expresa en cuánto cuesta en dinero un producto o un servicio. Para ejemplificar esta diferencia entre valor de uso y valor de cambio, podemos tomar el ejemplo del agua y el oro. El agua, por ejemplo, tiene un valor de uso muy alto. Lo ocupamos no solo para bañarnos, no solo para limpiar la casa, sino para consumir y poder sobrevivir. Nuestro cuerpo ocupa agua constantemente, diariamente. Sin agua, morimos. Por lo tanto, el valor del uso del agua es muy alto. Sin embargo, el agua tiene un valor de cambio muy bajo. Por un litro de agua del grifo, del tubo de nuestra casa, sacamos un litro necesario para vivir y pagamos muy poco dinero. Todo lo contrario ocurre con el oro. El oro tiene un valor de cambio muy alto. Comprar oro es muy caro, pero el valor de uso es un valor estético. Tiene un valor de uso bastante bajo comparado al agua, por ejemplo, que es necesario para vivir. Sin embargo, ambos productos presentan valores de cambio muy distintos. Ahí entonces estamos hablando de que en la época precapitalista normalmente había un acercamiento mucho más directo hacia productos con un alto valor de uso. En el capitalismo empezamos a hablar mucho más del valor de cambio cuando los productos, los servicios pasan a transformarse en mercancías. ¿Y cómo se va originando el capitalismo? Bueno, se habla de un concepto denominado acumulación originaria. Es el inicio del ciclo capitalista. Y dejar claro que este inicio del capitalismo no proviene del ahorro y el esfuerzo individual de algún empresario, de algún burgués. No, la acumulación originaria, el ciclo de producción capitalista, inicia a partir de la expropiación violenta de los campesinos, de los indígenas, de la conquista y el saqueo del tercer mundo y a la ruptura de la propiedad directa y colectiva sobre la tierra. El capitalismo ocupa la privatización, la individualización de la propiedad de la tierra y en general de los medios de producción. Esto va claramente de la mano con el colonialismo europeo. Se habla de que los europeos pudieron empezar a desarrollar el capitalismo y empezar a vivir su revolución industrial a partir de la conquista, el dominio
y la explotación de los recursos naturales de la periferia, de países latinoamericanos, también de países, por supuesto, africanos. Esa acumulación de recursos les permitió generar una riqueza suficiente para poder invertir en nuevos procesos de producción, y empieza el germen del desarrollo capitalista a darse. Pero de nuevo, es un inicio, un arranque que viene sobre la expropiación violenta de los recursos naturales y de las personas mismas en estas regiones que anteriormente mencioné. Posteriormente, todos estos cambios a nivel tecnológico con la revolución industrial, pero también en la forma de producir, con propietarios privados sobre los medios de producción, encuentra un freno, y encuentra un freno político, un freno legal respecto a la monarquía. Por supuesto, como la monarquía se establece como los dueños de todo, o de por lo menos lo fundamental, empieza a haber un choque de intereses entre la nobleza, quienes soportan a la monarquía, y bueno, también el clero, respecto a la nueva clase social burguesa, más decantada hacia los negocios. Y se viene lo que se conoce como la revolución burguesa y la hegemonía del capitalismo. Bueno, esa revolución burguesa, posiblemente la referencia más directa, más incluso pintoresca, es la Revolución Francesa. Esta experiencia que da cabida al nacimiento de la República de Francia, en donde se establece una constitución política de una supuesta igualdad ante todos. En esta incluso declaración, en esta constitución francesa post-revolución, se establece un elemento fundamental para el desarrollo del capitalismo, que va a ser reproducida en las múltiples experiencias posteriores de construcción de repúblicas, el cual es destacar el derecho a la propiedad privada, la imposición de la propiedad privada sobre la propiedad colectiva. Y esto es un elemento fundamental para la explosión galopante, digámoslo así, del capitalismo, y como este se va imponiendo sobre las formas feudales de producción y se establece como el sistema económico de tipo hegemónico. Posteriormente empiezan a haber cambios. Esos cambios se ven reflejados también en las sociedades latinoamericanas, en donde empieza la construcción de repúblicas amparadas bajo esta idea de propiedad privada. Como mencionaba en una de las líneas anteriores, el concepto de plusvalía es fundamental para comprender la contradicción antagónica entre la clase burguesa y la clase trabajadora, que da origen, por supuesto, a la lucha de clases. Vamos a encontrar entonces una claridad, comprender que el desarrollo capitalista no es ni sobre la base del ahorro de los ricos, ni sobre el avance del esfuerzo sobrepedido de personas particulares que pudieron avanzar en su desarrollo económico. Normalmente la producción capitalista, el crecimiento, el enriquecimiento de la clase burguesa va completa o directamente asociada con la explotación y la dominación de la clase social burguesa sobre la clase social trabajadora. Y eso también se reproduce a nivel de sociedades. Por ejemplo, las sociedades capitalistas europeas o estadounidenses, el primer mundo, digámoslo así, se imponen sus intereses de forma política, económica e incluso militar sobre otros países u otras sociedades. En este caso, en nuestro caso, podemos hacer referencia a las sociedades latinoamericanas, que estamos tendencialmente subyugadas directamente por otros países como Estados Unidos, o por organismos internacionales que cumplen como agente mediador de los países ricos. Como vimos anteriormente, el capitalismo se impone sobre el feudalismo, las repúblicas se imponen sobre las monarquías, y hay una ideología, o sea, un conjunto de ideas que amalgama todo esto, y es el liberalismo. El liberalismo es el motor ideológico del desarrollo capitalista en su etapa inicial. Ahí podemos diferenciar un poquito estos dos subconceptos del liberalismo. El liberalismo económico es una doctrina que plantea la libre circulación de mercancías, asociado a esta frase popular: dejar hacer, dejar pasar.
darle libertad completa al mercado, darle libertad a quienes quieran comprar y quienes quieran vender. No solo productos o servicios, también quien quiera comprar y vender fuerza de trabajo. O sea, si usted está dispuesta a dar sus servicios a otra persona por el dinero que sea, bueno, libertad para hacerlo. Y también hablamos de un liberalismo político. Este liberalismo busca formas de gobierno tendencialmente republicanas, en donde el capitalismo opere de forma anónima, general, impersonal. Casi nos presenta el capitalismo como la única forma posible de sistema económico y en general de sistema social. En sus orígenes el capitalismo comenzó acumulando riqueza a partir de los bancos y el comercio. En el siglo XIX hay una explosión de la producción fundamentalmente industrial, cuando empieza a recibir todos estos insumos desde la estructura política de las nuevas repúblicas europeas. ¿Cómo se expresa ese liberalismo en América Latina? Bueno, sociedades que vienen siendo colonias europeas, ya en el desarrollo del siglo XIX, siglo XX, estas nacientes repúblicas en América Latina se convierten en semicolonias, o sea, en países o en repúblicas altamente dependientes de los países centrales, de Estados Unidos, de España, de Alemania, de Inglaterra, etcétera, etcétera, de Italia. Pero empieza a haber ya una expansión del capital y del modo de producción capitalista, obviamente con expresiones particulares dependiendo de la región del mundo. No es lo mismo el desarrollo capitalista del norte de Italia comparado con el desarrollo capitalista del Caribe sur costarricense, pero se incorpora sociedades muy heterogéneas a esta lógica de producción capitalista. Ya a finales del siglo XIX el mundo está repartido entre países pobres y países ricos, inmersos en un intercambio de productos, de mercancías, casi que a nivel global. Ese liberalismo que tuvo esas expresiones en América Latina empieza en el siglo XX a generar ciertas particularidades y se empieza a sufrir esa imposición de las sociedades más ricas, de los países más ricos sobre los países latinoamericanos, y se genera un concepto a inicios del siglo XX llamado imperialismo. Con el concepto de imperialismo empezamos a apreciar ese dominio muy marcado, muy sistemático y completamente sistémico, digámoslo así, o sea, que forma parte inherentemente del sistema. Empezamos a ver algunas características generales de ese imperialismo desde los países ricos. Entre ellos vemos una concentración de la producción, una centralización de los capitales y la emergencia, el surgimiento de inmensos monopolios, de empresas multinacionales, de corporaciones, sobre todo de países ricos, que imponen sus agendas e imponen sus formas de gestionar la economía a los países más pobres. En Costa Rica un claro ejemplo son las zonas francas. Básicamente las empresas dictan al país qué impuestos pagan, qué impuestos no pagan, la forma de hacer las cosas. Poco o nada les falta para imponer, por ejemplo, las leyes respecto a condiciones laborales en el país. En el imperialismo hay un reparto del mundo entre las grandes corporaciones, hay un reparto del mundo de parte de las potencias económicas, y América Latina pasa a ser una zona en pleno conflicto, en plena crisis de los intereses, sobre todo del imperialismo norteamericano. En términos generales podemos hablar de etapas en el imperialismo.